Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube Asturiano y Familiar Crónicas de Asturias. Hoy estamos en una nueva playa asturiana. Nos hemos venido hasta la playa Sablera en lengua asturiana, como siempre decimos, del Aguilar, en la zona de Muros del Nalón. Una zona preciosa en el centro de Asturias que cuenta pues, con una amplia variedad de playas muy guapas como la que os vamos a enseñar hoy. Esta playa, como muchas debemos escoger, cuenta además con una amplia zona de merendero que veremos más adelante, con fáciles accesos, con rutas y lo que es la arena, que cuenta con bares y demás. O sea que es una zona muy guapa y muy fácil, pues eso, como os decíamos, de acceder y esas cosas. Tiene bastante aparcamiento, aunque siempre suele estar bastante lleno porque es una playa muy cerquita de Muros del Nalón, del pueblo, escasamente a 2 kilómetros, así que pues nada, vamos a visitarla y os vamos a decir todo al detalle. Quedaros hasta el final. El acceso a esta playa del Aguilar es el que estamos viendo, una carretera de un carril de subida y otro de bajada que nos deja justo delante de la playa. Son 2 kilómetros los que separan el pueblo de esta zona de área recreativa y aparcamiento que estamos viendo ahora mismo. Es un aparcamiento municipal, el precio es de 1 euro y como en varias playas está todo el día disponible. También hay aparcamientos privados en prados particulares, aunque el servicio sí que es un poco más caro. Encontrar la sombra es prácticamente imposible y aparcamiento muy difícil también en las horas puntas, que comienzan de 10 de la mañana y que no finalizan hasta las 10 de la noche en esta época tan calurosa del verano. El área recreativa sería un pequeño riachuelo, la cruza en uno de sus laterales y es bastante amplia y con varias mesas a la sombra. También cuenta con parrillas y fuentes en las que se puede cocinar, sobre todo la gente lo hace a última hora de la tarde, más bien para la cena, y pues eso, cuenta con varias mesas que normalmente suelen estar reservadas a pesar de que no se puede hacer. Y por ello pues es recomendable traer también una mesita plegable, como hemos hecho nosotros en este caso y solemos hacer siempre que venimos a algún sitio semejante a este. Como este aparcamiento que os señalábamos antes suele estar bastante completo, como os decía, en las horas puntas, hay mucha gente que opta por andar esos 2 kilómetros que separan el pueblo de Muros del Nalón hasta aquí para evitar tener que perder tiempo en el aparcamiento. Es media horita de paseo entre bosques y árboles muy guapos porque la zona es muy verde y la verdad es que pues está bastante bien ese paseo. Nosotros hemos cogido aquí el coche porque hemos tenido bastante suerte al aparcar y por aquí pues también estarían esos prados privados que ofrecen ese aparcamiento un poco más caro, también es verdad, pero que pues disponen de más sombra en las horas puntas de calor. Aprovechando que ahora mismo no hay nadie en este mirador que hay aquí en esta playa del Silo, vamos a acercarnos para grabar. Esta es una playa sin salvamento, cercana a la playa del Aguilar, como os decíamos. La zona peligrosa es esa de la derecha que estamos viendo en la pantalla. Esta zona de aquí que os voy a acercar es la más peligrosa. Tiene un pozo grande, profundo en esa zona, ¿no?, en el que pues ha habido ya algún accidente y por ello lo han catalogado como zona muy peligrosa. El resto, por aquí tenemos una bajadita bastante agradable entre esta vegetación y llegamos a esa zona de piedras. Un poco más adelante, cuando la marea está baja, como es el caso del día de hoy, nos ofrece esa posibilidad de estar también en la arena, como está toda esta gente, y un poco más a la derecha tenemos ya rocas y esos acantilados de esta zona de Muros del Nalón. El agua está bastante buena, no hay un oleaje excesivo, aunque hay que tener en cuenta que no hay salvamento en esta playa y sí en el Aguilar.
Justo aquí enfrente y un poco más arriba también nos encontramos con unas duchas para cuando salimos de esa playa poder quitarnos la arena y el salitre. Están las dos en funcionamiento, aunque creo que por el invierno solamente funcionan estas de aquí abajo. La carretera llega hasta bastante lejos, ¿no? Da un paseo alrededor de toda la playa y, como hemos visto en los carteles, este es un complejo de 3 playas: El Silo, la playa del Aguilar y Campofrío, que está un poco más lejos. Por aquí dejamos también otra zona de aparcamiento, los aparcamientos privados atrás también, y aquí pues nos encontramos los primeros kioscos o chiringuitos de la playa. Vale, lo que, si no me equivoco, han hecho es han quitado el chiringuito que había aquí, el kiosco que había de lados aquí justo donde estamos grabando, para ponerlo allí, un poco más lejos, y poder disfrutar de los helados allí y agrandar esta zona de terraza del bar, la vida es bella, que se ha pues repintado, y me imagino que se habrán puesto más medidas de seguridad, porque varias veces han sido las que, cuando la marea está alta y hay oleaje, las olas han llegado a cubrir esta zona de terraza. Así que pues me imagino que han sido esas las modificaciones de este nuevo bar, La Vida es Bella, Aguilar Playa, que estamos viendo. Por aquí también encontramos la bajadita a la playa, y ya llegamos a la zona de la arena, aunque vamos a ir hasta allí enfrente, que es donde está el puesto de los socorristas y por donde continúa el aparcamiento a mi mano izquierda. Vemos que pues hay algo de oleaje, por eso hay bandera amarilla hoy, como muchas otras playas del norte asturiano. Y bueno, el puesto de salvamento y esa roca del Aguilar que ya estamos viendo justo enfrente. También esa zona de la playa con toda esa gente bañándose. Dejamos ya atrás el bar, restaurante que mencionábamos antes, y vemos también esa montañita por donde iba esa ruta al Mirador del Espíritu Santo, que tiene toda esa vegetación que hace también el entorno más guapo y más verde. Ahora mismo me encuentro sobre unos aparcamientos para minusválidos, para gente con movilidad reducida. También mencionarlo en el vídeo por si pues alguien quiere venir a esta playa. Así que nada, ya sí que no me entretengo más, bajamos a la zona de la arena, ¿vale? Y vamos a grabar un poco por aquí abajo también. La zona de baño habilitada hoy es la que está entre estas dos banderas amarillas y blancas, ¿vale? Que es donde se está bañando todo el mundo. El resto me imagino que tendrá un oleaje mayor, o que será reservado para surfistas u otras cosas que también estoy viendo. Y aquí a mano izquierda tenemos, no en zona de baño, pero sí que también muy bonito, esta roca del Aguilar, ¿vale? No sé si se estará enfocando bien. Y bueno, chicos y chicas, pues un poco a contraluz, pero con esa roca del Aguilar de fondo, ya despido el vídeo, ¿vale? Ha sido un vídeo bastante interesante. Yo creo que las conclusiones que sacamos de esta playa son, la verdad, que muy positivas. Es cierto que la carretera puede, pues en ciertas horas igual molestar un poco para pues disfrutar de una tarde de arena, pero la verdad es que eso también tiene pues ventajas, porque se dispone de mucho aparcamiento en esta playa, mucho más que en otras del norte asturiano. Bueno, pues con toda la arena y la gente de fondo, despido ya este vídeo. Recordad suscribiros, darle a like y compartir este vídeo con todos vuestros amigos y amigas. También comentad futuras playas que queráis que grabemos, y seguirnos en nuestra cuenta Instagram, crónicas_Asturias. Por lo demás, nos vemos el fin de semana que viene con un nuevo vídeo. Hasta entonces, cronistas.